¿De qué nos están hablando? Trato de identificar automáticamente de todo lo que me están hablando. Identifiquemos por acá, mira. Me dice, un móvil realiza MCU, ya, movimiento circular uniforme. Su desplazamiento lineal, como estás en metros, ya sé que vos me estás hablando de S, 4pi. S es igual a 4pi metros. Ese es el radio 4. ¿Qué más me estás, qué cosa me estás preguntando? Me estás preguntando la velocidad angular. Si me estás preguntando la velocidad angular, me estás hablando de W. Y como te había dicho, distancia es igual a velocidad por tiempo. O sea, si yo tengo ángulo es igual a velocidad por tiempo. ¿Cierto? O también tenemos la otra fórmula, que es velocidad es igual a W por R. También tenemos eso. ¿Cuál de todas estas crees que vamos a usar? Inclusive hay más. Como a mí me piden solamente ayer esto, yo no tengo, con estos datos, yo no tengo el valor del tiempo. Vamos a suponer que el tiempo es un segundo, pero lo que vamos a hallar acá, con S y R, vamos a también recordar de que S es igual a teta por R. Lo mismo de hace un ratito, ¿cierto? Lo mismo de acá, teta por R. Reemplacemos. 4pi es igual a teta por R. R vale 4. Lo único que tienes que tener cuidado es eliminar el 4. 4 se elimina y teta te queda que es igual a pi radianes. ¿Eso es todo? No. Lo único que me falta es recordarnos de que la velocidad es teta entre el tiempo, ¿no? Teta, pi, tiempo, como te dije, vamos a suponer que es un segundito. Entonces esto es pi radianes por segundo. Eso es todo. Acabó el problema. ¿Ok? Ten mucho cuidado con las fórmulas. ¿Esta fórmula de dónde sale? De aquí, pues. De aquí. El t pasa a dividir, ¿no? W es igual a teta entre tiempo. Y eso es todo. Veamos por acá. Otra vez, calcular el desplazamiento de un móvil que realiza MSU y su rapidez lineal es 6. O rapidez lineal B. B es 6 metros por segundo. ¿Qué cosa se debe? Que B es distancia sobre el tiempo. Distancia S sobre el tiempo. Tiempo 2. Te piden calcular, simplemente es reemplazarnos. 6 es igual a S entre 2. El 2 a multiplicar, S vale 12. Ya acabó todo. Los problemas son realmente muy sencillos, solamente hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Solamente hacer multiplicar o dividir, no hay mucho más ahí. ¿Ok? Vayamos por acá, miren. En el siguiente problema me dicen, un móvil realiza MCU, movimiento circular, ya está. Describe un ángulo de pi radianes. ¿Qué tengo el ángulo? Ángulo teta. Ángulo pi radianes. Listo. ¿Eso es todo? No. Ya tenemos un dato. Tiempo 2 segundos. Tiempo 2 segundos. ¿Qué te piden? Calcular la velocidad angular. W. ¿Muy fácil? Pues sí, ¿no? No te olvides que distancia es igual a velocidad por tiempo. En nuestro caso, la distancia es el ángulo. Ángulo. Velocidad, velocidad angular por el tiempo. Y acabó el problema. Reemplacemos. Pi, velocidad no conozco. Tiempo 2. El 2 a dividir. El 2 va a dividir pi entre 2. Nada más, esa es la respuesta. No se, sí se puede dividir pi entre 2, pero solamente lo dejamos expresado así. No te olvides que la velocidad se mide en radianes por segundo. Eso es todo. Pi medios de radianes por segundo vale W. Ya está, ya está. Un problema muy sencillo. Solo tienes que reconocer qué datos te están dando. Qué datos te están dando. La fórmula no es muy complicada. Vayamos con el de acá. Una rapidez angular. Cuando te hablen de angular, calcular W. ¿Ok? Cuando el segundero en un reloj maneja, registra los 45 segundos. ¿Qué te están dando acá? Mira. Este dato, curiosamente, este dato de 45 segundos no nos sirve de mucho. Esa es una pregunta, entre comillas, con un poquito de trampa. Porque todos los segunderos se mueven igual. Todos los segunderos, todos los minuteros, todos estos se deben de mover a una misma velocidad angular.
Te están preguntando, calcula la velocidad angular del segundero. Recordemos qué cosa es un reloj. Un reloj, aquí está, un analógico, no el digital, porque el digital es el que te marca numeritos. El digital es el que te marca numeritos, ¿no? Sin necesidad de las manecillas de reloj. Acá yo quiero las manecillas de reloj, entonces por acá. Recorremos un poquito. Ese es un reloj que gira, gira y gira. Ahora, ¿quién tengo? Vamos a hablar de los segunderos. Aquí está el segundero. Por aquí, más o menos el segundero es aquí, ¿no? Más o menos. ¿Qué hace nuestro amigo el segundero? El segundero obviamente va por acá, va por acá, va por acá, va por acá, va por acá. Cuando el segundero da una vuelta, ¿qué ángulo es? ¿Qué ángulo crees que es una vuelta? O sea que da toda una vuelta. Una vuelta es 360 grados, pero 360 grados es 2pi radianes. ¿Ok? Entonces, una vuelta, o sea, el ángulo es 2pi radianes. ¿Ok? Así espero todo esté claro. O 2pi radianes. La pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta el segundero? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cuánto tiempo el que marca los segundos se demora en dar toda una vuelta? De verdad que de aquí hasta aquí, 5 segundos. De aquí hasta aquí, 10 segundos. De aquí hasta aquí, 15, 20, 25, 30 segundos, 35, 40, 45, 45, 50, 55, 60 segundos. El tiempo que nuestro amigo se demora es 60 segundos. Eso es lo que hace. Por eso es un segundero. El que marca las horas se demora más, ¿no? El que marca las horas se demora 1 hora en dar una vuelta. El que marca los minutos se marca, eh, perdón, el que marca las horas para que dé una vuelta se demora más, igual en minutos. Entonces, los segunderos se demoran simplemente 60 segundos. ¿Ok? Muy bien. Vayamos con el dato que tenemos. Hagamos la división, ya acabó el problema. W es igual a teta entre el tiempo. Teta 2pi entre tiempo 60 segundos. Mitad, mitad. La respuesta es pi treintavos radianes por segundo. Y eso es todo. El dato de 45 segundos no nos ayudó, fue un distractor. Bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Claro que la gravedad sería diferente. La gravedad es exclusivamente 10 en la Tierra. Si estuvieses en otro planeta o en un asteroide o en una satélite, la gravedad sería otro valor. Bueno, vayamos para acá. Mira, un gatito. Eso es interesante porque nosotros, o sea, cuando nosotros nos medimos en una balanza, la balanza, ¿cómo calcula tu masa? Porque al final te da una masa, ¿cierto? Al final tú te pones en una balanza y la balanza te dice, oye, hoy día estás pesando 80 kilos, hoy día estás pesando 50 kilos, hoy día estás pesando 40 kilos, hoy día estás pesando 100 kilos. Entonces, ¿qué hace la balanza? Internamente va a tener un pequeño sensor en el cual va a determinar la reacción normal, va a determinar dependiendo de tu peso y va a ser un pequeño intercambio, va a ser un pequeño cambio y te va a dar tu masa. Entonces la balanza va a trabajar con ese valor de newtons y lo va a transformar a kilogramos. Ahora, yo quiero saber cuál es el peso. Mi peso, no te olvides, el peso es diferente a la masa. La masa está en kilogramos, el peso está en newtons. Entonces el peso del gatito es igual a la masa por la gravedad. Masa 5, gravedad 10 para todos nuestros casos, 5 por 10, 50, no te olvides de ponerle newton, nada más. Problema súper sencillo. Ahí está el gatito. Vayamos con el siguiente caso. Calcular y graficar. Como verás, calcular es de los más fáciles. Ahora vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar un poquito esto. Calcular, lo mismo. ¿Así de fácil, profesor? Sí. La verdad es que este tema es bien sencillo, solo para que afiances el tema de masa por gravedad. La masa, 3. Aquí está, 3. La gravedad, 10. 3 por 10, 30 newtons.
Acabó el problema. Sí, pero te falta graficarlo. Te pide graficarlo. Ya, entonces para graficarlo lo único que tenemos que hacer es irnos desde aquí, desde el centro más o menos, siempre vertical hacia abajo. No te olvides qué significa la palabra vertical, va hacia abajo de esta forma. Esto es vertical y esto es horizontal, ¿no? Vertical hacia abajo, vertical hacia arriba, horizontal derecha, horizontal izquierda. En nuestro caso es el peso siempre es vertical hacia abajo y será de 30 newtons. Ya lo hemos graficado y acabó el problema. Vayamos por el siguiente. Mira, aquí te dan el problema a la inversa. Te están dando, esto es lo que básicamente va a hacer tu balanza. Tu balanza va a calcular tu peso. Bueno, con una reacción normal va a poder calcular tu peso. Entonces, si tú pesas 450 newtons, ¿cuánto es tu masa? Bueno, yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Masa por gravedad, perdón. Masa por gravedad. Fuerza, 450. La masa, no conozco. La gravedad, siempre 10 para nuestros casos. El 10 pasas a dividir, no lo pasas a restar, no lo pasas a sumar, o si quieres directamente eliminas un cerito. Finalmente, nuestra masa sale 45 kilogramos, ¿no? Y eso es todo. Vayamos al siguiente. En el siguiente, determinar el peso de una masa. Ya, estos problemas son sencillos. Algo así yo te voy a preguntar en el examen, en los diferentes exámenes, así que ten cuidado, yo voy a trabajar también con decimales. Mira, peso igual a masa por gravedad. Sencillo. ¿Cuánto vale la masa? 5,3. La gravedad 10. Y yo estoy seguro que tú te acuerdas que era multiplicación por 10. Lo único que hace es correr la comita, ¿no? Correr la comita. O sea, 53 newtons. Acabó el problema. La multiplicación por 10 hace correr la comita a un sitio. Listo. Vayamos por acá. Graficar el peso y la fuerza de reacción normal en la siguiente figura. Bueno, nos piden, vamos a graficar. No nos dicen calcular porque no nos dan ningún dato. Bueno, grafiquemos. Espero que te recuerdes qué era la reacción normal. En este caso, esto es un plano inclinado, se supone que aquí está el piso. Si aquí está el piso, una de las primeras fuerzas para graficar es el peso. Eso sin duda. El peso es casi siempre la primera, por no decir siempre, la primera fuerza que graficar. Peso desde más o menos el centro, bueno, desde el centro para abajo. Vertical hacia abajo, aquí está tu peso. Peso. ¿Y quién falta? Falta la reacción normal. La reacción normal va a ser, como ese es el piso, va a salir del piso. Sale del piso. Ya está. Y no te olvides, por favor, de colocarle el ángulo de 90. Porque eso es sumamente importante. Y esta es la reacción normal, ¿no? La reacción normal, o algunos autores también le ponen simplemente N. Cualquiera de los dos es lo mismo. Reacción normal o N. Y el peso sí, pues peso tal cual queda. Donde no te olvides que esto es masa por la gravedad, donde esto tiene una masita, ¿no? Oye, vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema vamos a tener que nos dicen graficar, no, perdón, calcular la reacción normal. Bueno, la reacción normal en este caso, como esto es lo que más o menos calcula una balancita, ¿ya? Mira, vamos a contar lo que hace más o menos. Esto es como una balanza. Entonces, lo que tú vas a tener aquí, primero que se grafica el peso, ¿no? Vamos a graficar el peso. Peso para aquí abajo. Estoy seguro que ya te habrás dado cuenta cuánto vale el peso, ¿no? Una de las preguntas más fáciles. Peso es igual a masa por gravedad. Masa 10, gravedad 10. 10 por 10, 100 newtons, ¿no? Pero eso es el peso. El peso vale 100 newtons. La normal es perpendicular y hacia arriba, hacia para acá. Ahí está. Pregunta. Estoy seguro que esto te acuerdas, ¿cierto? Hemos hecho la semana pasada repasos. Si tú tienes un vector para arriba y un vector hacia abajo, ¿cuánto vale la normal? O bueno, vamos a poner la reacción normal, que es lo mismo. Se igualan, ¿cierto? El vector que va hacia arriba es igual al vector que va hacia abajo. Entonces ya tienes el valor de tu reacción normal, que en este caso es 100 newtons. Y acabó el problema. Y eso es lo que es una balanza. En una balanza tú te colocas aquí, ahí está la personita, se coloca,
y tú vas a botar un peso, ¿no? Naturalmente. Y la balancita que está acá va a sentir la reacción, va a sentir la reacción normal. Y hay un pequeño sensor aquí que va a determinar cuánto es esa reacción normal. Y con la reacción normal va a ser un cálculo por la gravedad y te va a dar el valor de tu masa. ¿Ok? Por eso es que si algunos de ustedes se habrán dado cuenta, cuando suben una balanza, o sea, si tú pesas 50 kilos o pesas 60 kilos, no es que te vaya a pesar 60 kilos. Al inicio pesará 70, 75 o 40, 41, hasta que en unos segundos se estabilice. Porque primero va a calcular la normal. Y si tú metes un piecito, la normal va a ser otra que metas los dos pies, hasta que pase un pequeño tiempo y se estabiliza y ya te da el valor de tu masa tal cual es. Bueno, vayamos con este problema. En este problema vamos a graficar todas las fuerzas que hay, ¿ya? Mira, ¿qué fuerzas hay en este de aquí? Bueno, lo primero, sin duda, es la fuerza de la gravedad, o el peso, ¿no? Ahí está, sin duda. Peso. ¿Cuánto vale ese peso? No tengo idea, pero sé que vale la masa por la gravedad. Masa, gravedad. O sea, este peso es igual a 4 por 10, ¿no? ¿Cuánto es 4 por 10? 40 newtons. Hasta ahí tenemos todo ok. Pero con eso todavía no podemos calcular. Entonces, ¿qué más me falta? En la pelotita hay un piso, este piso. Esto es un piso. Este tipo de gráficas es para representar un piso. Un piso lateral, cierto. Entonces, ¿qué tenemos que graficar? Instantáneamente la reacción normal. Y la reacción normal es perpendicular y hacia afuera de la recta. Ahí está. Perpendicular y hacia afuera, ¿no? Es como que este pesito está presionando para este lado, entonces la reacción normal va para este lado. Vamos a ponerle una reacción normal. Y no te olvides de que hace un ángulo de 90. ¿Ok? Ahí está, ángulo de 90. ¿Listo? ¿Qué más nos falta? La tensión. Como que hay una cuerdita, esta cuerda en la misma dirección, ahí está, me va a dar una tensión de la cuerda. Ahí está. Una tensión T. Entonces tenemos tres fuerzas. Las tres fuerzas se supone que me deben de sumar cero. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Porque esto no se mueve, se supone que esto está en equilibrio, entonces yo puedo calcular cuánto es la fuerza. Pero para hacer eso vamos a hacer, mira bien esos tres vectores. ¿Te parece si los movemos? ¿Te acuerdas que los vectores al final yo puedo moverlos como una ficha de ajedrez? Pero solamente puedo moverlo hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, pero no puedo girarlo. Eso es lo único que yo no puedo. Yo puedo moverlo de ese diagonal, ¿no? Pero no puedo girar el vector. Movamos esos tres vectores y a ver si te das cuenta que es efectivamente este vector. Mira esa tensión T, es esta, la muevo por acá. Porque puedo mover los vectores, no hay problema. Ahí está. Ahora veamos ese peso, esa reacción normal. La muevo por acá. Ahí está. Muy bien. Y continuamos con el peso P. El peso P siempre hacia abajo. Ahí está. ¿Y por qué algún asunto me preguntará, ¿y por qué el profesor forma un triángulo rectángulo? Porque, primero, esto de aquí tiene que ser un ángulo de 90 y ese 90 está justo por acá. Segundo, el peso siempre es vertical hacia abajo. Y aún más, estas tres fuerzas tienen que sumarme cero. Y como sabrás, en un polígono cerrado, los tres vectores salen cero. Y listo. ¿Y acabó el problema? Prácticamente sí. Porque si te das cuenta, este ángulo, ¿cuánto vale? Aquí está, 37. Y a ver, pongamos por acá. El peso vale 40. Esto obviamente vale 53. Y a nosotros nos están preguntando cuál es el modo de la fuerza de la reacción normal. ¿Cuánto vale la reacción normal? El problema más básico de trigonometría que verás el día de hoy. Inclusive puedo calcular la tensión TEA. ¿Cuál es que estoy seguro que tú te acuerdas? Esto de aquí vale 4K, ¿cierto? El que se le pone 53, 4K. El que se le pone 37, 3K. Y la hipotenusa 5K, triángulo notable de 37 y 53. Si no te acuerdas, pues siempre que el triángulo sea de esta forma, se armará un triángulo notable. Eso es un llamado triángulo notable.
Bueno, de aquí hallamos K, ¿no? ¿Cuánto vale K? 4 pasa a dividir, K vale 10. ¿Cierto? Por lo tanto, la reacción normal, 3 por 10, 3 por 10, 30 newtons. Acabó nuestro problema. Esa es la respuesta. Inclusive puedo hallar la tensión, ¿no? La tensión, 5 por 10, la tensión 50 newtons. Aunque no me lo preguntan. Así que la respuesta es 30 newtons. Y bueno, básicamente eso es todo por el día de hoy, chicos. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad.